Hola, buenos días, soy Carmen Egea y voy a presentar la novela gráfica Ligero de equipaje de Ian Gibson y Quique Palomo. La presentación va a constar de distintos puntos. En primer lugar, daré pequeños datos de la novela, así como la biografía, una pequeña biografía de los autores y sus objetivos. También daré cuenta de las hipótesis que yo he elaborado antes de realizar la presentación y relacionaré este trabajo con otros que se han hecho anteriormente o con otras obras artísticas que pueden ser de interés para el mejor conocimiento del tema que nos acontece, que lo presentaré ahora. Más tarde analizaremos la novela, primero el título y la portada y después la trama de la novela y las imágenes más representativas. Y en última instancia daré cuenta de las conclusiones, que será básicamente afirmar o desmentir las hipótesis que he planteado en primer lugar. Bien, pues como dato de la novela, se publicó en 2019. El autor es Ian Gibson y el ilustrador Quique Palomo y se realizó por la editorial Edición IP. La novela narra la vida de Antonio Machado desde su nacimiento hasta su muerte, dando cuenta pues de su vida personal, su obra, sus ambiciones y los hechos históricos que lo rodean. Bien, los autores, como ya he mencionado, son Quique Palomo y Ian Gibson. Quique Palomo es de Madrid, estudió Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid y es ilustrador desde 1991. Colabora con editoriales, grupos educativos y prensa. Y actualmente es docente también en la Universidad Europea, donde imparte una asignatura de ilustración en el grado de diseño. Por su parte, Ian Gibson es irlandés, nació en Dublín en 1939 y es un profesor de literatura española en Belfast y Londres, que obtuvo la nacionalidad española en 1984. Es especialista en la guerra civil y en el régimen franquista. Además de trabajos biográficos sobre Machado, también ha realizado sobre Lorca y Dalí y colabora en series históricas para la BBC. He destacado cuatro objetivos que tenían los autores para el desarrollo de esta novela. El principal de todos era motivar a leer poemas y la prosa de Antonio Machado y con ello llegar a un público mucho más joven. Además, se representan acontecimientos históricos muy importantes que marcaron la historia de España y que también marcan la vida de Antonio Machado, por lo que llevan la literatura y la historia a todas las casas. Por último, también querían reivindicar la importancia de las novelas gráficas como un elemento educativo innovador. Para la elaboración del trabajo de investigación he realizado cuatro hipótesis. La primera es que el desastre de 1898 marcó la primera parte del siglo XX en toda la sociedad y la cultura española. En segundo lugar, creo que la literatura tuvo un papel fundamental tanto en la Segunda República como en la Guerra Civil. En tercer lugar, creo que la intervención de potencias extranjeras en el conflicto, como Italia, Alemania o las brigadas internacionales, determinó el desarrollo y el desenlace de la guerra civil. Y por último, como los autores, en su misma línea, creo que la novela gráfica es una nueva herramienta educativa y vamos a ver si se confirma o se desmiente esta teoría. Bien, pues en la referencialidad, otras novelas gráficas que he encontrado acerca de estos dos autores, bueno, en las que han trabajado juntos, ha sido Cuatro poetas en guerra y Vida y muerte de Federico García Lorca. Ambas novelas biográficas que había escrito en primera instancia Ian Gibson y que Quique Palomo ha tratado de darles vida a través del dibujo. Además, he querido representar Antonio Machado en, en otras artes, como lo es el cine o la música. Pese a que tal vez no hay una referencia clara con esta obra, creo que nos podría ayudar a comprender incluso mejor su vida. Para ello he rescatado el documental largometraje de Antonio Machado, Los días azules, que se publicó en 2020, y también el LP de Joan Manuel Serrat, que se titula Dedicado a Antonio Machado, en el cual puso música a los poemas del poeta.
Voy a tratar de ser muy breve en el contexto histórico, ya que el grueso del trabajo está en el análisis de la novela, pero sí que creo que es importante hablar de aquellos acontecimientos históricos que van sucediendo a lo largo de toda la novela. He destacado cuatro. El primero es el desastre del 98. El segundo, la España de 1898 a 1931, donde hay varias cosas que comentar. En tercer lugar, la Segunda República Española. Y por último, la Guerra Civil. Bueno, el desastre del 98 es el acontecimiento en el que España pierde sus últimas colonias de Puerto Rico, Cuba, Guam y las Islas Filipinas a manos de Estados Unidos. En la guerra hispanoamericana. Lo que queda después de este desastre es un sentimiento de humillación y de pérdida de identidad nacional, por lo que eso será palpable en la política y en la sociedad de la época. En segundo lugar, bueno, la España de 1898, después del desastre, hasta 1931, cuando se proclama la República, está marcada por el descontento y la inestabilidad que se reflejarán en el reinado de Alfonso XIII, en el cual se da el desastre de Anual, por el cual mueren miles de soldados a manos de rebeldes rifeños. Como la situación era insostenible, el rey acepta, entre comillas, el golpe de Estado por Primo de Rivera, por el cual se establece una dictadura hasta 1930. Con la dimisión de Primo de Rivera en 1930 se convocan elecciones para abril de 1931. El 12 de abril se celebran estas elecciones y la República vence, proclamándose así en el 14 de abril de ese mismo año. En el contexto internacional es que Hitler llega al poder en 1930, por lo que los movimientos fascistas están bastante agitados y crean un clima inestable en el país. En 1933, debido a esta inestabilidad, se abren nuevas elecciones, donde gana la CEDA, que es una coalición de derechas. En señal de protesta hay unas reacciones violentas tanto en Cataluña como en Asturias como en el País Vasco. Y de nuevo, en 1936 vuelve a haber elecciones, esta vez la gana el Frente Popular, que es una coalición de izquierdas, pero los movimientos fascistas y el ejército no estuvieron de acuerdo, por lo que hubo un levantamiento por los militares rebeldes el 17 de julio de ese mismo año, del 36. Esta sublevación dio comienzo a lo que más tarde se conocería como la Guerra Civil Española, que comprendió los años desde 1966 a 1939. Hubo dos bandos, el bando republicano y el bando nacionalista. Y si fue tan resistente fue por los apoyos del extranjero. Alemania e Italia ayudaron al bando nacionalista, al sublevado. Por otra parte, las potencias europeas acordaron una política de no injerencia en el conflicto español. Las Naciones Unidas recién creadas hacía 10 años no intervinieron en el conflicto y los únicos que aportaron ayuda al bando republicano, el que estaba siendo atacado, fueron las brigadas internacionales constituidas por voluntarios de otros países, tanto de Europa como Estados Unidos o la Unión Soviética. Al final, lo que llevó a cabo es a la victoria del bando nacionalista en 1939, causando más de 1 millón de muertos y miles de exiliados a otros países. Ahora vamos a comenzar a analizar la novela. En primer lugar, he querido comenzar por la portada y el título, debido a que creo que tiene una gran simbología respecto a la vida de Machado y a la novela gráfica de Ligero de Equipaje. Por una parte, la portada representa a Machado en un vagón de tren.
ya que siempre andaba viajando y cambiando su localización. Se le representa fumando, ya que era una característica muy distintiva del poeta según su historiador Ian Gibson, que según sus alumnos lo conocían como Antonio Manchado porque siempre iba cubierto de ceniza. También se representa leyendo el periódico El Sol, que si no recuerdo mal, fue uno para los que escribió algún artículo o publicó algún poema. Y el paisaje que se representa en la ventana del tren es el paisaje soriano, donde conoció a Leonor. Por otra parte, el título está sacado de la última estrofa de Retrato, del poema Retrato de Antonio Machado, y dice así: y cuando llegue el día de mi último viaje y esté al partir la nave que nunca ha de tornar, me encontraréis a bordo ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Esto, según Ian Gibson, tiene un doble significado, pues no solo viaja ligero de equipaje en cuanto a material, sino también de la parte emocional, pues va viajando según evoluciona también su vida sentimental. Por ejemplo, cuando se muere su querida Leonor, pasa de vivir en Soria a vivir en Baeza para descargarse de esa mochila. Ahora comenzaremos a analizar la trama de la novela, así como las imágenes más representativas. Al tener poquito tiempo voy a ir muy escueta en las distintas paradas, ya que son bastantes, y quiero centrarme tal vez más en las conclusiones y en confirmar o desmentir las hipótesis. Bueno, pues en primer lugar, en la primera parada es Sevilla, que representa su niñez, sus años de formación y sus influencias, que coge tanto de su abuelo como de su padre. Y he querido poner esta imagen que es sobre el limonero, que escribirá años más tarde, por esa nostalgia que demuestra en esos años. Después de Sevilla se traslada con su familia a Madrid, donde acude a un colegio de libre enseñanza que también marcará bastante su vida y su forma de pensar. Al morir su padre, su hermano y él deciden dedicarse a las letras, una vez ya establecidos en Madrid. Y descubren Azul, de Rubén Darío, que se considera la obra que inició el modernismo y es la imagen que he querido representar abajo. En este momento en España también se da el desastre del 98 y aunque adquiere prestigio literario, la realidad es que no está remunerado el trabajo que está realizando, por lo que tiene que buscar otras opciones. En su búsqueda de un trabajo remunerado se traslada a Soria como profesor de lengua. Allí conocerá a Leonor, quien será uno de los grandes amores de su vida y marcará su obra literaria. Al morir esta, con apenas 18 años por una tuberculosis, él huye a Baeza, donde le invade la soledad y el pesimismo, ya que no es una ciudad con gran cultura y se encuentra aislado de los círculos intelectuales de los que se rodeaba en Madrid. Lo positivo es que, dando una clase sobre Darío, quien había fallecido recientemente, conoce a Federico García Lorca. Con el fin de ir más rápido voy a dejar de lado el contexto histórico y voy a centrarme en la vida de Machado, que en este momento se encontraba realizando los estudios de filosofía y una vez aprobado se trasladó a Segovia, la cual estaba más cerca de Madrid, de su familia y de sus círculos. Allí conocerá a otro de los grandes amores, esta vez imposibles, de su vida, Pilar de Valderrama, a la que apodó Guiomar en sus novelas. Por otra parte, cuando se traslada a Madrid y triunfa la República, Pilar, que no comulgaba con las ideas de Machado, podría decirse así, se refugia con su familia en el Portugal de Salazar. Y nada más, después del levantamiento del julio de 1936, asesinan a Lorca el 8 de septiembre y Antonio Machado le dedica el poema de El crimen fue en Granada. Las últimas paradas de la vida de Machado estarán determinadas por el exilio y la guerra.
A Valencia se traslada una vez cae Madrid en 1937 y cuando las bombas acechan Valencia se traslada rápidamente a Barcelona, donde se dedicará a realizar artículos criticando duramente a las potencias europeas por su decisión de no ingerir en los asuntos de España cuando el bando republicano estaba pidiendo auxilio. En enero de 1939 cae Tarragona y deciden exiliarse definitivamente a Francia, donde fallece el 22 de febrero de 1939. Como he comentado en el inicio, quería terminar las conclusiones afirmando desmintiendo las hipótesis que había planteado en un primer momento. En primer lugar, creo que el desastre de 1898 sí que marcó la política y la sociedad de la primera parte del siglo XX, ya que creó un sentimiento de humillación y con la pérdida de territorios y recursos tan importantes llevó a una situación política y social inestable, de crisis económica y de pesimismo. En segundo lugar, creo que la literatura tuvo un papel fundamental en la Segunda República y en la Guerra Civil, pero incluso antes, durante la dictadura de Primo de Rivera, ya que gracias el momento histórico se concentraron grandes artistas que se dieron con la generación del 98, la generación del 27, que todos propulgaban un cambio de pensamiento y de educación de la población con el fin de alcanzar una sociedad más justa, más democrática y más libre. En tercer lugar, creo que la intervención de las políticas extranjeras en el conflicto sí que determinó la guerra civil por lo que expone Antonio Machado en la novela, sobre todo en los últimos capítulos, creo que era el de Valencia y Barcelona, ya que los sublevados recibieron gran parte de ayuda por parte de Alemania y Italia, mientras que los republicanos tuvieron que conformarse con los voluntarios que se ofrecían a luchar por ellos. En cuarto lugar y por último, creo que la novela gráfica es una nueva herramienta de enseñanza que acoge tanto a la literatura como a la historia española y ofrece unas herramientas de conocimiento y aprendizaje fantásticas para llegar a conocer más tanto la poesía de Machado como otras cuestiones. Eso es todo, muchas gracias por su atención.